tengo, es muy importante para nosotros tener esta oportunidad de tener conferencistas de muy alto nivel y este año queríamos empezar con una gran persona. Laura Gochicoa es una profesora pediatra y neumóloga pediatra. Radica en México. La pudimos conocer a través del doctor Bruce Rubin y ella pues será la encargada de dar la charla inicial de este año de actividades académicas. Así es que le quiero agradecer a Laura y también al doctor Rubin por habernos hecho el contacto con ella. Creo que hemos estado trabajando muy duro para que este año esté lleno de actividades muy bonitas en las que todos vamos a aprender y creo que va a ser muy, muy provechoso. Así es que entre más personas participemos y entre más compartamos este tipo de experiencias con otros colegas, recordemos que esto es completamente gratuito, está abierto de manera presencial y también virtual. Esto va a tener un impacto realmente en la práctica de la pediatría en todas partes, en nuestro país y en Latinoamérica. Ese es el plan. Bueno, pues les presento a la doctora Gochicoa, es neumóloga pediatra y también tiene un degree en fisiología respiratoria. Es co-chair de la iniciativa global de función pulmonar GLI. Es presidente fundador de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria y fundador del Instituto de Desarrollo e Innovación en Fisiología Respiratoria INFIRE. Es la subdirectora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas y es la vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, maestría y doctorado, por supuesto, en ciencias médicas. También es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud y también tiene una maestría internacional en Dirección de Proyectos. Así que, Laura, estamos realmente honrados de tenerte con nosotros y pues el micrófono realmente ya es todo tuyo. Muchísimas gracias. Antes de empezar, perdón, Laura, ya te interrumpí, ni has empezado, qué vergüenza. Pero solamente quería decirle a las personas que están en línea que tienen la opción de levantar la mano para hacer preguntas a la doctora o donde dice preguntas o más preguntas y respuestas en la parte, en la barra de abajo del Zoom. Ahí pueden escribir su pregunta si es que no la quieren hacer a viva voz, ¿sí? Entonces, hay varias formas. O levantan su manita y les vamos a dar dando la palabra ordenadamente al final de la conferencia, o nosotros vamos a ir revisando conforme van entrando las preguntas y le vamos a hacer las preguntas al final. Así es que ahora sí, Laura, perdón por la interrupción, pero ya, el micrófono es todo tuyo. Gracias por estar aquí. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre me da muchísima felicidad platicar acerca de algo que me apasiona, que es la fisiología respiratoria. Y en este caso, pues vamos a hablar de lo que es la fisiología respiratoria en niños con asma, ¿no? O sea, cómo lo vamos a aplicar. Estos son mis conflictos de interés. Miren, ustedes seguramente pues conocen muchas de estas guías que hay pues en todo el mundo, ¿no? Casi cada país tiende a hacer su propia guía del tratamiento, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con asma. Algunos nos inclinamos por una, otros se inclinan por otras, pero finalmente todos estamos pues muy relacionados con este tipo de guías o de consensos o de iniciativas para el manejo del asma.
Em, a manera de introducción, miren, este es un esquema general de cómo es que nosotros aplicamos las pruebas de funcionamiento respiratorio. Quizás algunos de ustedes han tenido poca contacto con este tipo de pruebas, pero quiero decirles que cada vez va a ser más importante ser lo más objetivos posibles en la evaluación de los pacientes y de ahí la importancia de conocer todas estas pruebas. Si nosotros pensamos en lo que es la función respiratoria, bueno, pues hay ciertas enfermedades que predominantemente van a afectar lo que es la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria es todo lo que hace que el pulmón pueda hacer que entre el aire, que saque el aire, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de presiones, de fuerzas, de volúmenes, de flujos, todo eso es mecánica respiratoria. El asma es una de las principales enfermedades cuya mecánica respiratoria está afectada, pues porque vamos a encontrar una obstrucción bronquial, entonces se van a tener que llevar a cabo una serie de modificaciones en esta mecánica para que el paciente pues pueda llenar la función pulmonar principal, pues es llevar el oxígeno a todas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, eso se lleva a cabo de esa manera. Entonces, estas enfermedades que predominantemente se afecta a la mecánica respiratoria, pues va a haber un grupo de pruebas que nosotros podemos solicitar para evaluar esos pacientes. Si lo que ustedes están pensando es que su paciente, el daño está más bien donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, o sea, en la membrana alveolo-capilar, entonces ustedes van a tener otro grupo de pruebas que son las cuales pueden evaluar a estos pacientes, ¿no? La oximetría de pulso, pues en sí es una prueba de intercambio gaseoso. Hay unas pruebas que se llaman pruebas de control ventilatorio que se usan mucho principalmente en los pacientes con enfermedades neuromusculares, pero en general lo que nosotros aquí queremos hacer es ver cómo está o cómo va a reaccionar un organismo en condiciones, por ejemplo, de hipoxia. Imagínense ustedes que tienen un paciente con una displasia broncopulmonar que vive a nivel del mar y que de repente los papás le dicen, oiga, pero es que yo me lo quiero llevar de vacaciones a Cusco, en Perú. Bueno, pues ahí están como a 3.600 metros, entonces la presión inspirada de oxígeno es menor en ese lugar y lo que nosotros trataremos de hacer es ver cómo va a reaccionar ese niño con displasia broncopulmonar a esas condiciones de hipoxia. Entonces se llaman pruebas de control ventilatorio. Ahí, cuando nosotros no encontramos cuál es el problema que tiene el sujeto con estas tres pruebas que vemos aquí, mecánica, intercambio y control ventilatorio, entonces lo que hacemos es que ponemos al paciente en condiciones de estrés. Una de las más frecuentes es, por ejemplo, el ejercicio. Hacemos este mismo tipo de pruebas y vemos cómo reacciona y qué cambios van a ocurrir en condiciones de ejercicio, porque muchas veces no lo vamos a encontrar en condiciones de reposo. Y hay un grupo de pruebas que si bien no nos habla mucho de lo que es la función pulmonar, pues los hacemos en los laboratorios de función pulmonar, que es la medición de diferentes biomarcadores inflamatorios, que ahorita vamos a ver también que muchos de estos pues también de cierta manera nos están hablando de esta función. El más común es la fracción exhalada de óxido nítrico o FeNO, que hoy por hoy es una de las pruebas que más se están utilizando en asma. Y por aquí hay alguna otra que también se empieza ya a utilizar muchísimo en pediatría, que es el óxido nítrico exhalado por nariz, que para los pacientes con discinesia ciliar primaria, bueno, pues eso ha sido de gran ayuda, sobre todo en aquellos centros, pues donde no contamos con toda la posibilidad de análisis genéticos, etcétera, que tenemos. Esta se está volviendo una prueba muy importante en nuestra área. Entonces, esto es a grandes rasgos los que voy a tratar de explicarles en este par de horas. Voy a hablarles un poco de lo que es la espirometría, la oscilometría, la aplicación también de las pruebas de ejercicio y la fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces, cuando ustedes están ante un paciente con asma, bueno, pues el primer lugar al problema que se van a enfrentar, pues es con el diagnóstico.
Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a estar nosotros evaluando estos pacientes, tanto en un seguimiento, preferentemente de consultorio, pero muchas veces pues van a tener estas crisis, ¿no? Que ese va a ser un gran problema, sobre todo en la edad pediátrica. Y luego actualmente pues tenemos este concepto que se está hablando de si el asma remite o no, que en eso pues no me voy a meter en esa controversia, pero sí en esta otra que es la evaluación y seguimiento de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen un paciente con síntomas respiratorios que son típicos o no de asma, pues ustedes en todas las guías dice, bueno, pues los síntomas de tu paciente son típicos, sí o no. Bueno, pues si el paciente trae por ahí sibilancias, disnea, tos, sensación de opresión, es probable que digamos, no, pues sí, sí tiene síntomas respiratorios típicos de asma. Ahora, la historia clínica y la exploración física son compatibles con diagnóstico de asma. Bueno, pues eso nos va a ayudar la de inicio, la historia si tiene además rinitis, eczema, familiares con asma, con alergias, o sea, son antecedentes que le va sumando al diagnóstico de asma. Y posteriormente nos dice si el estudio de espirometría está de acuerdo con el diagnóstico. Entonces, este es un índice que fue creado por el doctor Castro Rodríguez en Chile, donde nos pone, pues, si nosotros o el paciente tiene criterios mayores o criterios menores para asma. Los criterios mayores es la historia familiar de asma y el diagnóstico médico de, por ejemplo, dermatitis atópica. Y los menores es si tiene un diagnóstico de rinitis alérgica, si tiene sibilancias sin resfríos y si tomamos sangre y encontramos una eosinofilia de menos del 4%, ¿no? Entonces, estos son los criterios que nos hablan de este índice predictivo de asma. Pero fíjense ustedes que en prácticamente todas las guías lo que nos van a cuestionar después de que, bueno, sí trae síntomas, sí la historia clínica y la exploración es compatible, pero también nos preguntan en todas las guías o iniciativas si el estudio de espirometría o flujometría con broncodilatador están de acuerdo con el diagnóstico. Bueno, entonces aquí es donde entramos a hablar de por qué nosotros tenemos que hacer una prueba que sea objetiva, porque en esta fase del diagnóstico, pues nos están pidiendo, pues si la espirometría o la flujometría son compatibles con el diagnóstico de asma. Porque para hacer el diagnóstico de asma, pues nosotros sabemos que una de las cosas más importantes es demostrar que existe una obstrucción variable al flujo aéreo. ¿Y eso cómo vamos a nosotros a saber si hay una obstrucción variable al flujo aéreo? Pues tenemos que hacer una prueba de función pulmonar. Si no, no hay manera de decir que hay una obstrucción variable al flujo aéreo. Entonces, miren, esta es una espirometría donde aquí al paciente se le pide que sople con todas sus fuerzas y que siga soplando hasta que llegado un momento nosotros podemos pedirle que haga una inspiración profunda. Entonces la espirometría, pues durante mucho tiempo se pensó que pues no, que era una prueba muy cara, que no había en ningún lado, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que actualmente pues la mayoría de todos nosotros tenemos acceso a una espirometría. Antes, pues sí, los equipos eran muy grandes, muy voluminosos y pues no había casi en ningún lado, pero ahora realmente ya tenemos opciones hasta de unos turbinas que se conectan aquí en el celular. El paciente sopla y ahí te puede dar estas curvas, ¿no? Y esta pues sería la piedra angular en la evaluación funcional respiratoria y por eso es muy importante que todos ustedes pues tengan acceso a una espirometría. En muchos lugares no hay, pero hay que gestionarlo, ¿no? Porque ya la idea aquella de que eran muy caros, etcétera, pues eso ya es inadecuado. Pero una vez que ustedes tienen una espirometría, hay una serie de criterios que se tienen que revisar por la persona que interpreta estos estudios o por quien solicitó la prueba, donde nosotros tenemos que ver que el inicio de la prueba sea adecuado, que la terminación sea adecuada y que además esté libre de artefactos. A grandes rasgos, porque hay un curso entero de 16 horas para esto de la espirometría, lo que ustedes van a encontrar o tienen que
observar en el estudio que ustedes pidan es que tienen que venir estas dos curvas. Sí o sí tienen que venir las dos. Una curva de flujo-volumen, una curva de volumen-tiempo. Y en esta curva de flujo-volumen, como su nombre lo indica, es flujo y volumen. Entonces ustedes tienen que observar que el inicio de la expiración, o sea, cuando nosotros le pedimos al paciente que sople con fuerza, se haga este flujo pico, o sea, sube vertical, hace este flujo pico y tiene esta forma triangular. Ustedes tienen que observar que exista esto. Y en esta curva de volumen-tiempo, lo que ustedes tienen que ver es que el paciente inicie también de manera vertical y siga soplando hasta que ya no hay cambios en estas pendientes, ¿no? Entonces tienen que observar que existan estas dos curvas. Si ustedes ven espirometrías que tengan este tipo de imágenes, ¿no? Con estas grandes oscilaciones o que hay aquí, por ejemplo, está aplanada la curva o que tiene una mala terminación, ¿no? Todo esto, pues ustedes deben de dudar de que esa prueba esté bien hecha. Entonces, digo, si bien es cierto que ya hay mucha disponibilidad para la maniobra y para hacer las espirometrías, pues es importante que ustedes también, pues, se vayan relacionando con cómo es que es el control de calidad de estas pruebas. Ahora, la prueba que ustedes pidan tiene que tener además al menos tres maniobras que sean aceptables, porque yo además tengo que ver que los parámetros o los resultados pues se parezcan entre sí. Y esos resultados que se van a parecer entre sí, pues el número uno es la capacidad vital forzada, que los dos más altos debe de ser de menos de 100 mililitros en los menores de 6 años o en los mayores de 6 años, esa diferencia entre los dos mayores debe ser menos de 150. Y los dos valores más altos de FEB1 también deben de estar en esos parámetros, ¿no? Entonces, miren, esta sería una espirometría, ¿no? Ustedes van a ver cómo está inicio abrupto vertical con flujo pico, forma triangular, como aquí inicia casi vertical el soplido y el paciente sigue soplando. Tenemos tres maniobras. Y vean ustedes cómo la capacidad vital forzada, que es todo el aire que yo voy a poder sacar de manera forzada después de una inhalación profunda, bueno, esa es la capacidad vital forzada. Vean ustedes que los valores entre los dos más altos, las diferencias, o sea, 1.91 menos 1.83 es menos de 150, y lo mismo debe de ocurrir en el volumen que expiramos de manera forzada en el primer segundo, ¿no? O sea, aquí es un segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera. Entonces, en este primer segundo, el volumen que sacó de manera forzada, bueno, pues estos son los resultados. Y lo que se va a, o sea, con el cual vamos a interpretar esa prueba, pues son con los valores más altos que vengan de estas tres maniobras, ¿no? En este caso es 1.91 y 1.69. Entonces, para interpretarla, pues se vuelve muy fácil, ¿no? Nosotros, como ustedes veían acá, tenemos el valor que es FEB1 sobre FBC, y lo que nos habla el FEB1 sobre FBC es de todo el aire que yo pude sacar de manera forzada, de todo el aire que pude sacar de manera forzada, ¿qué porcentaje de ese aire lo saqué en el primer segundo? ¿Sí? La mayoría de la gente saca el 80% de todo el aire que puede sacar. Generalmente el 80% lo podemos sacar en el primer segundo de este soplido. Pero esto cambia con la edad. Entonces, nos vamos a ir a este valor que se llama el límite inferior de la normalidad. Entonces, aquí tenemos una espirometría que es de buena calidad, es aceptable, repetible, y lo primero que nosotros vamos a evaluar para interpretar una espirometría es si el FEB1 sobre capacidad vital forzada está por arriba del límite inferior de la normalidad o por arriba de la percentila 5. Lo bueno de hablar con pediatras es que estamos muy, los pediatras sí sabemos que es el límite inferior y la percentil 5. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Si esto está normal, o sea, si sí está por arriba de este percentil, entonces lo segundo que tengo que observar es cuánto fue el total de esta capacidad vital forzada, o sea, cuál fue todo el aire que puede sacar, si eso es normal o no. Si sí es normal, entonces estaremos ante una espirometría normal y si no, pues probablemente ese paciente tendrá un problema restrictivo.
Pero si la cantidad de aire que yo puedo sacar en el primer segundo en porcentaje está por debajo de este límite, entonces, y saca todo el aire finalmente, o sea, la capacidad vital forzada es normal, eso es lo que nos va a hablar de ese flujo aéreo. De lo contrario, podríamos estar ante algo mixto. Entonces, vean ustedes en este caso, este fue el resultado del paciente. O sea, si yo divido 1,69, que fue lo que sacó en el primer segundo, entre todo el aire que sacó, este individuo sacó el 88% de todo su aire en el primer segundo. Lo menos que puede sacar es el 80%. Entonces, estamos de acuerdo en que si esto es normal y la capacidad vital forzada también es normal, entonces, pues la espirometría sería normal, ¿no? Nos iríamos por este lado. Pero fíjense que en una espirometría normal no descarta asma, porque los pacientes que tienen asma intermitente o leve, la espirometría usualmente es normal entre los eventos de exacerbación. O sea, de hecho, nosotros queremos al tratar a un paciente con asma, pues que la espirometría se mantenga normal, pues siempre, ¿no? En estos casos, pues si ustedes le hacen una espirometría a alguien que sale normal, pues no les cambia mucho su probabilidad post prueba, ¿no? De tener asma. Entonces, su probabilidad de tener asma, pues queda prácticamente igual que antes de hacer una espirometría. Entonces, ustedes dicen, bueno, sí, entonces, ¿para qué me sirve la espirometría? Pues regresando acá, es que dice, el estudio de espirometría o flujometría con broncodilatador está de acuerdo con el diagnóstico de asma. Entonces, si ustedes sospechan de un paciente con asma, le tienen que pedir una espirometría, pero siempre pidan esa espirometría con broncodilatador. Siempre, siempre, siempre pónganle con broncodilatador. Entonces, ¿qué se hace cuando hacemos una prueba con broncodilatador? Lo que hacemos es que al paciente se le hace una espirometría basal, se le aplica salbutamol, nos esperamos 15 minutos y después vuelvo a hacer una espirometría. Si yo veo que hay un cambio o un aumento, ya sea en el FEB1 o en la capacidad vital forzada, existe un aumento del más del 10%, entonces la prueba se considera positiva. Entonces, regresando acá con nuestro paciente, esta es la prueba basal y es la prueba postbroncodilatador. Yo hago aquí, veo pues, ok, 1,93 menos 1,91 entre el predicho, hubo un porcentaje de cambio del 1%. Y en FEB1 hubo un porcentaje de cambio de 4,7%. Entonces ustedes van a decir, bueno, pues la prueba es negativa, entonces este paciente no tiene asma. Bueno, pues entonces, ¿qué le vamos a decir a la mamá? Fíjese que su hijo silba, tose, corre y tose, en las noches tose peor y vuelve a silbar, pero pues no sé si tiene asma. Bueno, en este algoritmo, que es el que vamos a ver en la mayoría de todas estas guías que les comento, no importa si ustedes tienen una espirometría normal o una obstrucción al flujo aéreo, ya dijimos que le vamos a poner broncodilatador y si aumenta el FEB1 o el FBC más del 10%, entonces ustedes dicen que sí hay respuesta al broncodilatador y entonces ahí tienen su diagnóstico. Pero si no hay un aumento de más del 10%, o sea, no hay respuesta al broncodilatador, entonces ustedes tienen que hacer una prueba de reto bronquial. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos los que están ahí presentes les ha pasado, que están dando la consulta, anda el niño que está esperando para entrar allá afuera, anda correteando y cuando entra a la consulta empieza a toser. Bueno, pues esa es casi su prueba de reto bronquial positiva, ¿no? Las pruebas de reto bronquial lo que hacemos es retar a los bronquios para ver si hay un estrechamiento o una obstrucción. Hay dos grandes tipos de estímulos, hay estímulos indirectos y estímulos directos. Bueno, los estímulos directos, lo que vamos a tener es que pues yo directamente voy a dar un medicamento al paciente, en este caso sería metacolina, y esa metacolina directamente actúa sobre la musculatura bronquial y entonces se va a espasmar, ¿no? Entonces va a ocurrir ese estrechamiento de la vía aérea. Pero fíjense que no sé en Guatemala, pero acá en México no contamos con metacolina, o sea, con ese producto no lo tenemos, solo para fines de investigación.
Entonces, lo que nosotros hacemos son pruebas o estímulos indirectos. Los estímulos indirectos, bueno, pues ya sea que le ponga un agente inhalado hipertónico, que ponga al paciente a hacer ejercicio, que lo ponga a respirar rápido en aire frío, etcétera. Y entonces por otras vías voy a ir encontrando si el paciente se espasma o no. La prueba que nosotros hacemos acá es esta prueba indirecta de ejercicio, donde al paciente se le está en una banda sin fin, es un ambiente controlado donde debe estar frío y seco, y entonces empezamos a pedirle que empiece a caminar en la banda, poco a poco le empezamos a aumentar la inclinación y la velocidad de la banda. Pero ¿de qué se trata? O sea, yo hago una espirometría inicial, después lo pongo a hacer ejercicio y una vez que alcanza el 80% de su frecuencia cardíaca máxima, me espero un momento, lo bajo de la banda y empiezo a hacer espirometrías seriadas, ¿no? O sea, cada 5, 10, 15, 20, dependiendo el protocolo que tenga yo en mi laboratorio, pero tengo que hacer espirometrías seriadas por 30 minutos. Si yo encuentro que existe una disminución de más del 10-12% en niños, entonces, en algún punto de estas 30, perdón, de estas 30, de estos 30 minutos, entonces ahí es donde yo voy a decir que hay un estrechamiento de la vía aérea y que entonces la prueba es positiva. Entonces yo le hago la espirometría basal inicial, lo subo a la banda, lo pongo ahí a caminar, correr y después hago estas mediciones. Si yo veo en algún momento que baja más del 10%, mi prueba es positiva. Sin embargo, tengo que terminar los 30 minutos porque hay niños que de repente a los 5 o 10 minutos les cae, no sé, 15% el FEB1, pero de repente por ahí de los 20 minutos ya les cayó 50%, ¿sí? Entonces, eso es importante porque no es lo mismo tener un paciente que le baje 10% o 15% a tener un paciente que le baje 50%. Este paciente pues va a tener condiciones más graves. Entonces, esos niños que de repente les llevan a la consulta, que no, pues es que se cansa cuando hace ejercicio y en la escuela me lo regresan porque pues va mal, porque no quiere hacer ejercicio. Bueno, estoy de acuerdo que hay cosas cardíacas que te pueden cansar. Estoy de acuerdo en que mucho ahora con nuestros niños es que no tengan una buena condición física, pero no descarten que este pueda ser el problema y entonces ustedes manden este estudio para ver si lo que está ocurriendo pues es un asma que esté relacionado con el ejercicio, ¿no? Inducido por el ejercicio o exacerbado por el ejercicio. Y si es de primera vez y estamos ante el diagnóstico, muchas veces aquí es donde nosotros vamos a encontrar el diagnóstico. Entonces, en ese algoritmo, la prueba de reto con ejercicio resulta positiva, concluimos que es asma, por ejemplo, en un paciente que le bajó 25%, a los 5 minutos ya se recuperó, y entonces nosotros tenemos que ajustar los tratamientos para ese paciente, aunque nuestra espirometría inicial en condiciones de reposo haya salido normal. Es cierto que en los niños a veces es complejo hacer una espirometría, ¿no? O sea, la espirometría después de los 6, 7 años, la verdad es que esos niños ya empiezan a hacer espirometrías de muy buena calidad. En este estudio que hicimos acá en el instituto, encontramos, bueno, vean ustedes, este azul más fuerte, pues son los que hacen calidad A. Sí hay niños de 4 o 5 años que pueden hacer una espirometría calidad A, pero pues la mayoría van a hacer espirometrías de menor calidad, ¿no? O sea, que sí se pueden interpretar, pero al final de cuentas son de menor calidad. Pero conforme el niño va creciendo, va aumentando esa edad, pues va haciendo espirometrías de mejor calidad. Entonces, el mensaje que quiero enviarles en este primer momento es que nosotros necesitamos pruebas objetivas para el diagnóstico y monitoreo del asma. Hay un cambio radical en la forma en que se maneja el asma en el primer nivel de atención. Hay una falsa concepción que las mediciones objetivas no mejoran el desenlace de la enfermedad, pero esto es falso. Sí necesitamos pruebas objetivas. Los pacientes quizás a veces no cooperarán para algunas pruebas, pero el 90% de los pacientes ustedes van a poder hacer alguna prueba objetiva. Ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿como para qué evaluar, no?
¿O qué vamos a evaluar? ¿O por qué lo estamos haciendo? O sea, pues si ya tengo la historia clínica, la exploración física y todo me indica que es asma, pues como para qué lo puedo evaluar. Bueno, miren, recientemente, o sea, el concepto no es para nada nuevo, pero recientemente se ha hecho más hincapié acerca de lo que es la vía aérea pequeña. Esta vía aérea pequeña, como su nombre lo indica, bueno, pues es lo último que hay en este árbol bronquial, como le decimos. Vean ustedes que vamos a tener la vía aérea, pues así como hay vía aérea pequeña, hay vía aérea grande, ¿no? Que es más central, que estamos hablando más o menos de la tráquea, los bronquios, algunos bronquiolos, pero después vamos a tener esta vía aérea periférica o vía aérea pequeña. Y fíjense ustedes que muchas de las enfermedades, en este caso el asma, los pacientes empiezan a tener este daño en la vía aérea pequeña que no va a ser posible detectarlo muchas veces por espirometría. Se supone que este daño en la vía aérea pequeña está en todo el espectro de la enfermedad de asma y se asocia muchísimo a inestabilidad, gravedad, calidad de vida, exacerbaciones, mucho uso de recursos de salud y generalmente esto antecede a la aparición de obstrucción detectada por espirometría. Por decirlo así, la espirometría más o menos es el aire que vamos a manejar, sobre todo en la vía aérea central. Y generalmente no alcanzamos a evaluar lo que está ocurriendo en esta vía aérea periférica. Entonces, nosotros conocemos de fisiología básica que la vía aérea central ofrece más del 80% de la resistencia para que pueda salir el aire, más del 80% lo ofrece la vía aérea central. El otro 20 o 30% lo ofrece la vía aérea periférica. Entonces, es muy común que, bueno, pues si lo que está mal o donde está ya el problema es la vía aérea central, es probable que con una espirometría podamos detectar el problema. Pero si el paciente está en estos inicios, muy probablemente no la vamos a detectar por espirometría y vamos a necesitar otro tipo de estudios para poder evaluar a esos pacientes. Entonces, hay varios estudios que han evaluado, bueno, ¿cómo puedo yo entonces reconocer, bueno, cuál es la prueba o qué otras pruebas le voy a hacer a un paciente que tiene asma, ¿no? Entonces, han hecho otras pruebas, ya dijimos, la espirometría, también la pletismografía en algunos lugares, pues se utiliza, a veces es porque eso es lo que tenemos, pero hay una prueba que hoy por hoy está tomando mucho auge y que ustedes ya la van a empezar a ver por todos lados, si no es que ya la conocen, que es la oscilometría. El lavado de nitrógeno en realidad en asma no ha tenido todavía mucha relevancia, pero sí que lo tiene la oscilometría y que nos ha ayudado a evaluar o a encontrar diferencias entre los pacientes que tienen un asma estable o una exacerbación de asma. Entonces, cada prueba de este abanico de pruebas que yo les presentaba en el inicio, pues nos va a evaluar aspectos diferentes, ¿no? Haya la espirometría, como ya vimos, nos evalúa mucho lo que está ocurriendo en la vía aérea central o en la vía aérea grande. La oscilometría nos habla más de lo que está pasando en la vía aérea periférica. La pletismografía nos habla si el paciente inclusive ya está teniendo datos de atrapamiento aérea. Y lo que sería el lavado de nitrógeno, bueno, yo creo que quizás en estos asmas graves, donde hay mucha heterogeneidad en la vía aérea, entonces es donde podría ser de utilidad este lavado de nitrógeno. Entonces, si ustedes lo único que tienen es una espirometría, pues también pongan mucha atención cuál de los dos parámetros es el que, al ponerle, por ejemplo, el broncodilatador, se afecta más. Si el que se está afectando más es el FEB1 o lo que se está afectando más es la capacidad vital forzada. Porque miren, si lo que revierte más o lo que responde más al broncodilatador es el FEB1, es probable que, bueno, sea un asma que está como más localizada, no tiene tanta heterogeneidad, etcétera,
pero si lo que más da respuesta es la capacidad vital forzada, ese paciente puede estar teniendo entonces datos ya de atrapamiento aéreo, eso les da heterogeneidad en la ventilación y eso, bueno, se asocia mucho más a gravedad en el asma e inestabilidad de la vía aérea. Entonces, estos son conceptos importantes que a veces con una sola espirometría nosotros podemos evaluar qué es lo que está pasando, qué tanto grave está nuestro paciente, ¿no? Entonces, no se olviden, si lo que es más en esta respuesta al broncodilatador es el FEB1, eso nos habla de limitación, sobre todo al flujo aéreo, pero si lo que más responde es la capacidad vital forzada, entonces piensen también que ese paciente puede estar teniendo atrapamiento aéreo. Y eso, bueno, se ha visto en niños, ¿no? Donde cuando se evalúa la obstrucción o el fenotipo de obstrucción como un predictor de severidad de asma e inestabilidad de asma en los niños, ¿no? Estos que tienen atrapamiento aéreo, pues generalmente están en un step mayor cuando hablando en términos del tratamiento del asma que uno que solamente está afectado más bien la vía aérea. O sea, aunque no se ve muy contundente, pues sí hay esta tendencia y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque en términos de exacerbaciones, pues esos pacientes podrían estar teniendo un poquito más de exacerbaciones en cantidad, ¿no? Entonces, bueno, miren, esta es la prueba de la oscilometría de impulso. Vean ustedes, es muy simple, es un equipo, pues ya es portátil también, ya no son aquellos grandes oscilómetros que había antes. Es una prueba que es no invasiva, es inocuo, y aquí no necesita esforzarse para nada el paciente, no tiene que hacer soplidos fuertes, ni sostenidos, ni nada. Lo único que tiene que hacer es respirar a través de un filtro o una boquilla a volumen corriente y el equipo lo que va haciendo es que aquí tiene como una bocina o un pistón que envía como ondas sonoras a diferentes hertz, ¿no? Que van a viajar a través de todo el sistema respiratorio. Mientras el paciente respira, pues nosotros vamos haciendo estas mediciones. Entonces, la oscilometría nos va a dar unos parámetros que nos pueden parecer así como que ya estamos hablando en qué idioma, pero no, en realidad es bastante entendible, ¿no? Decíamos que para que entre el aire al sistema respiratorio, bueno, pues va a haber fuerzas que se van a oponer a que ese aire pueda entrar o salir, a que ese flujo de aire pueda estar a través del sistema respiratorio. Entonces, esas fuerzas que se oponen, pues una es la resistencia, ¿no? Ya decíamos que las vías aéreas centrales son las que más resistencia oponen al flujo del aire. Otro es, bueno, pues el aire una vez que entra al sistema respiratorio, bueno, es como cuando uno trata de empujar un coche, ¿no? O sea, al principio te cuesta mucho trabajo empujar el coche, pero una vez que ya se mueve el coche, ya es como más fácil que se mueva el coche, es la inercia que decimos, ¿no? Bueno, esa es la aceleración, ¿no? Eso también ocurre con las moléculas del aire, que una vez que entran empiezan a desplazarse de mejor manera. Pero también esta inercia ocurre en los tejidos. Para que el aire pueda entrar, pues sus pulmones tienen que tener cierta distensibilidad, el tórax pues tiene que poderse desplazar, ¿no? O sea, un tórax, digamos que estuviera restrictivo, pues eso nos va a oponer mucho más presión al flujo del aire, ¿no? Entonces, esta inertancia también tiene que existir en los tejidos. Y la elastancia es esta propiedad, recuerden, la elasticidad es una característica de que un cuerpo que se estira, pues regrese a sus condiciones de reposo, ¿no? Esa es la elasticidad. Bueno, pues aquí en términos de elastancia es lo mismo, ¿no? O sea, es estos tejidos, cuando nosotros respiramos, pues el tórax pues se va a abrir, ¿no? Ahí está distensibilidad, pero después estos pulmones pues tienen que regresar a su estado natural y eso también se opone al flujo del aire, ¿no? ¿Quién vence todas estas fuerzas? ¿Quién las vence? Pues el diafragma, ¿no? El diafragma se contrae y eso es lo que hace que pueda entrar el aire y que todo esto empiece a distenderse. Pues miren que ustedes que la oscilometría de impulso no nos va a hablar, acuérdense, la espirometría nos habla de volúmenes, o sea, cuántos litros entraron, salieron al aire, y nos habla de flujos, ¿no? ¿A qué velocidad entró y salió el aire?
La oscilometría nos va a hablar en términos sobre todo de resistencia, o sea, cuánto resistencia está oponiendo el sistema a que pueda entrar o salir el aire. Entonces yo les decía que ese aparato donde el paciente está respirando manda unas ondas sonoras que están a diferentes frecuencias. Entonces se ha visto que las frecuencias a bajos hertz, o sea, las ondas que van más lento, por así decirlo, a bajos hertz, pueden atravesar todo el sistema respiratorio. Mientras que las ondas a altas frecuencias, pues se quedan como que en la vía aérea central. ¿Sí? Entonces, altas frecuencias, vía aérea central, bajas frecuencias, todo el sistema respiratorio. Entonces, como que es lógico pensar que si yo a toda la resistencia que ofrece el sistema le resto lo que está, la resistencia de la vía aérea central, esta resta, pues es lo que me va a hablar de la vía aérea periférica. O sea, R5 menos R20, si yo resto la resistencia de todo el sistema, le resto la resistencia de la vía aérea central, pues eso nos va a dar lo que está ocurriendo en la vía aérea periférica. Pero este es un delta, ¿no? Ahora, si yo quiero saber cuánto representa este delta de todas las resistencias del sistema, acuérdense que yo les decía que la vía aérea central ofrece alrededor del 80% y la vía aérea periférica alrededor del 20-30%, ¿no? A la resistencia al flujo del aire. Entonces ahí vamos a empezar a hacer unos índices que nos van a hablar de qué es lo que está ocurriendo o cómo yo puedo detectar ¿dónde está el problema? ¿Sí? Así como decíamos, ¿no? Si la respuesta al broncodilatador es más FBC, es atrapamiento aéreo y entonces hay más heterogeneidad, bueno, acá, si yo lo que tengo más afectado es este R5 menos R20 o este otro índice, pues eso nos habla más de vía aérea periférica. Y está el otro concepto que es la reactancia, que era lo que yo les comentaba de la inertancia y la elastancia, donde aquí nos habla más de cómo están las condiciones de los tejidos, ¿no? Entonces, esta área de reactancia o reactancias a bajas frecuencias también nos habla de lo que está ocurriendo en la vía aérea periférica. Entonces, les decía que esta vía aérea periférica antecede a la aparición de obstrucción detectada por espirometría, pero además puede ser el principal sitio de obstrucción, incluyendo la vía aérea acinar. Vean ustedes que ya hay muchos estudios, de hecho hay bastantes estudios, este es solo un ejemplo, aquí son pacientes con asmas no controlados, pacientes con asma controlado y un grupo control. Yo les comentaba que uno de los principales parámetros esta era R5 menos R20. Entonces, en oscilometría, lo que yo quiero es que mi paciente tenga bajas resistencias, o sea, quiero que la resistencia sea baja, no quiero que la resistencia esté alta, ¿no? Entonces vean cómo los pacientes no controlados muestran una mayor resistencia que los pacientes que están controlados, ¿no? Y estas áreas de reactancia, vean ustedes cómo también pues están más elevadas en los pacientes no controlados que en los pacientes controlados, ¿no? Son de los estudios que hemos ido teniendo. Y se han hecho estudios de, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen más afectado el R5 menos R20 o que están por arriba de estos puntos de corte, pues son los que van a tener pues más probabilidades de hacer una exacerbación en breve, ¿no? Entonces, esta prueba realmente está sirviendo muchísimo porque nuevamente nosotros tenemos que ser objetivos a la hora de evaluar al paciente. Si mi oscilometría me salió normal, pues sí puede ser normal. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que esté afectado predominantemente sea esa vía aérea pequeña que sí le da síntomas al paciente y por eso están con ustedes, pero entonces necesito ser más acucioso en la hora de evaluar objetivamente estos pacientes. Y vean aquí, bueno, que el sitio de obstrucción en muchos de estos pacientes, pues es lo más distal, ¿no? O sea, son esas generaciones que vamos a tener de manera más distal. Este es un estudio donde nosotros medimos en sujetos sanos cómo son las resistencias. Evidente, son sujetos sanos. Y ven ustedes, evidentemente, un niño más pequeño
pues tiene resistencias más elevadas. ¿Por qué? Porque su bronquio es más angosto, entonces tiene menos diámetro. Entonces recuerden que la fórmula que nos dice que la resistencia es inversamente proporcional al radio, ¿no? O en este caso al diámetro. Entonces, si es una vía aérea más estrecha, pues va a tener más resistencias, ¿no? Más estrecha, más resistencias. Y eso, o sea, sí quiero llamar su atención porque eso nos dice por qué los niños más pequeños de 2, 3, 4 años, poquito que se inflame su vía respiratoria, pues dan muchísimos síntomas. ¿Por qué? Porque esta resistencia es mucho mayor que la que ocurre en un adulto. Y la reactancia, que son estos componentes elásticos de distensibilidad de los pulmones, pues también tiene características muy propias en los niños que son más pequeños, que esas son más bajas, ¿no? Estos puntos de corte que se han propuesto por algunos autores, pues en realidad no son adecuados, porque vean ustedes que niños más pequeños pues van a tener estas diferencias comparado con los niños más grandes o los adultos. Entonces aquí tenemos que irnos por fórmula y no por puntos de corte. Pero vean cómo en los estudios empiezan a salir no solamente, bueno, cómo está la oscilometría, las resistencias, sino que también cómo está el nivel de inflamación, ¿no? Para ver si además de todo, además de que hay algo mecánico que está ocurriendo en ese paciente con asma, cómo está si además existe una inflamación. Claro, la fracción exhalada de óxido nítrico que yo les hablaba en un principio nos sirve mucho más para asma, pero el tipo de asma eosinofílica o, bueno, la TH2, ¿no? Este es un consenso que nosotros hicimos acá sobre la fracción exhalada de óxido nítrico. Vean ustedes que los equipos son totalmente portátiles, ¿no? Y ya, bueno, esto es algo que ya prácticamente en todo el mundo se maneja. O sea, si yo tengo un paciente con una fracción exhalada de óxido nítrico elevada y el paciente está en control o no tiene exacerbaciones, entonces esto nos sirve mucho para guiar el tratamiento para si les damos o no esteroide a los pacientes inhalado, ¿no? Que eso en pediatría pues tiene mucha relevancia porque siempre los papás, una de las situaciones que muchas veces nos enfrentamos es que pues ya fueron a buscar en ChatGPT a ver para qué sirve la beclometasona, se encuentran estos efectos adversos y entonces pues no le quieren dar el tratamiento, ¿no? Y en esa explicación que nosotros les damos, bueno, pues es esto, ¿no? O sea, mientras esta fracción exhalada de óxido nítrico esté elevada, pues a lo mejor lo que necesitamos es aumentar la terapia y si no se está controlando ese paciente, bueno, pues hay que ver que se lo esté aplicando bien, qué está pasando, etcétera, ¿no? Entonces, esto de cómo está la fracción exhalada de óxido nítrica y su relación con la sintomatología, pues ha sido de mucha utilidad para guiar el tratamiento en estos pacientes. Como les comentaba, antes eran estos equipos gigantes, $50,000 cuestan actualmente o un poquito más, pero ya tenemos una serie de equipos que son totalmente portátiles, que ya son de menos costo y que nos ayudan en la evaluación de estos pacientes. Pero fíjense, les quiero platicar algo muy interesante que también seguramente quizás lo van a empezar a ver dentro de poco. Cuando se hace esta prueba de la fracción exhalada de óxido nítrico, si ustedes pudieron observar en la foto inicial, pues solamente lo que hacemos es que el paciente sopla a través de esta boquilla y aquí los va guiando a través de unos incentivos visuales para que el paciente sople de manera constante en 50 mililitros por segundo. Pero entonces aquí tendríamos, ¿no? ¿A qué flujo, a qué velocidad tienen que respirar en el típico óxido nítrico que ustedes van a ver por todos lados? Pues es a 50 mililitros por segundo. Pero fíjense ustedes que si yo hago varias maniobras a flujos diferentes, yo puedo encontrar un modelo bicompartamental. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, yo les decía, bueno, estas pruebas de óxido nítrico se utilizan más para ver si hay o no inflamación. Yo les dije, bueno, estos no son pruebas de funcionamiento respiratorio, pero en la realidad es que ya empieza a ser una prueba de función pulmonar.
¿Por qué? Porque en este modelo, a través de hacer estas mediciones a diferentes flujos, yo puedo saber si la inflamación del sujeto está viniendo de la vía aérea central o está viniendo de la vía aérea periférica, que ya dijimos que es la más afectada luego en estos pacientes, ¿no? Y en este estudio de donde está o contribuyó el doctor Andrew Bush, que es de las personas que más han investigado de asma en el mundo, vean ustedes que encontraron que cuando hacían esta prueba y medían el óxido nítrico, la concentración de óxido nítrico alveolar, y encontraban un punto de corte de 7 partes por billón, o sea, un niño que yo le hago esta medición de óxido nítrico y yo encuentro que el óxido nítrico que viene de la vía aérea periférica está por arriba de 7 partes por billón, estos niños tienen, está aumentada su sensibilidad y especificidad para tener una exacerbación. Entonces, una crisis, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque a veces yo puedo tener también en un paciente con asma eosinofílica TH2, puedo tener mi feno habitual normal, pero cuando yo veo este tipo de estudios y evalúo lo más distal, muchos de esos niños siguen estando inflamados en esa zona y tampoco debo de mover el tratamiento. ¿Me explico? O sea, entiendo que son muchas pruebas, que en muchos lugares no tienen todas estas pruebas, pero sí tenemos que empezar nosotros a reflexionar sobre la importancia que es evaluar objetivamente a nuestros pacientes con asma. Hay varios estudios con esto que les comentaba, ¿no? O sea, el feno ya bajó a los 3 días, pero el óxido nítrico distal o el alveolar seguía aumentado a los 7 días, entonces esos pacientes no hay que hacerles cambios en el tratamiento, ¿no? Aquellos con hiperreactividad bronquial residual tuvieron un óxido nítrico más elevado, fíjense, hiperreactividad bronquial residual. O sea, estos son estudios que efectivamente estos equipos, o sea, los típicos ya existen también en muchísimos lugares, sobre todo pues, en ciudades, quizás pues, las capitales de nuestros estados, ¿no? Alguien pueda tener la medición de óxido nítrico, típico óxido nítrico, pero ya empiezan a salir equipos que son también ya accesibles en costos, que nosotros podemos hacer estas mediciones, ¿no? Entonces, por favor, lo que aquí nosotros tratamos de hacer es garantizar la vía aérea estable. Entonces, aquí tenemos, bueno, pues estos pacientes, esto es hablando de lavado de nitrógeno, que realmente no ha tenido mucha, pues, impacto, ¿no? En estos pacientes. Hay estudios al respecto, pero bueno, no es una prueba que nosotros estemos utilizando. Entonces, la meta en el tratamiento y en el cuidado de niños con asma es luchar por mantener la seguridad en el tratamiento, pero es controlar la enfermedad. Hay que identificar factores funcionales que puedan predecir esta pérdida de control y o exacerbaciones antes de que intentemos estar disminuyendo el tratamiento. A veces o a los papás les da miedo o el médico le da miedo y entonces empiezan a disminuir muy rápido el tratamiento y lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener una exacerbación en breve, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer estas pruebas de funcionamiento pulmonar. Ven ustedes que hay un efecto de las exacerbaciones, o sea, podríamos hablar aquí horas y horas y horas de todo esto, pero lo que sí sabemos es un niño que hace una exacerbación, fíjense muy bien, un niño que hace una exacerbación pierde función pulmonar de manera irreversible. Claro, nosotros los dejamos de ver por aquí de la adolescencia, ya nunca más quieren regresar con nosotros, ¿verdad? Pero muchos niños que estuvieron haciendo exacerbaciones en la edad pediátrica por no dar adecuadamente un tratamiento y no evaluarlos objetivamente, son los pacientes que van a tener en la adultez o en la vejez, pues estos EPOCs, ¿no? Que ahora hay 1000 tipos de EPOCs ahora, pero bueno, ese es el mensaje, ¿no? Tenemos que evitar esas exacerbaciones porque cada exacerbación afecta de manera irreversible la función pulmonar en los niños. Entonces, bueno, eso además nos sirve para dar el consejo de, por favor, ni se te vaya a ocurrir fumar o vapear, porque cada vez que a ti hagas una exacerbación,
pues va a ser de manera irreversible. Pues esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy y pues estoy feliz de escuchar las preguntas que tengan. Laura, muchísimas gracias. Me quedé tiesa, como diría mi niña adolescente, de todo lo que tenemos que saber y todo lo que todavía tenemos que mejorar en el manejo de asma en nuestros niños. Pues para empezar, yo creo que hay algo muy básico. Yo creo que es muy difícil dar o siquiera sugerir la idea de que un niño puede tener asma. Y ya desde ahí siempre encontramos resistencia. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Cómo han encontrado ustedes que tenga una mejor respuesta en los papás para poder continuar estudiando a ese niño o darle los primeros tratamientos y después continuar con estudios? Porque muchos empiezan chiquitos y tal vez no va a ser asma, pero el asunto es que solo la sugerencia de la idea los pone muy, te digo yo, como agresivos, a veces en negación permanente para volver contigo. Así es, sí, ese es un problema que pues creo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Y por eso esas clasificaciones de silbante temprano, silbante no sé qué, silbante whatever, pero el asunto es que si nosotros logramos, o sea, si el paciente viene por unos síntomas, yo habitualmente, o sea, y muchos de acá, lo que tenemos es pues como estos gráficos, ¿no? O estas pruebas, las tenemos como para que lo puedan ver, que no es algo que nosotros estamos pidiendo porque, no sé, seamos el dueño del espirómetro, del oscilómetro, no. O sea, ¿cuál es lo objetivo que yo tengo que solicitar en estos pacientes y todas las pruebas que ya existen de que si está modificado el resultado, pues las probabilidades de que el paciente va a tener asma, pues cuánto es, ¿no? O sea, porque muchas veces el papá lo que escucha es la sibilancia y claro, se lo imagina, ¿no? Porque hasta en las películas sale. Ah, ya, no vaya a ser algo. Entonces va, y la pregunta es, ¿tiene asma o no tiene asma? Bueno, para saber si tiene asma o no tiene asma, vamos a hacerle este estudio, ¿no? Por supuesto que nos podemos ir por síntomas, pero como ustedes pueden ver, o sea, sí es posible, por lo menos a los niños mayores de 3 años, nosotros sí ya los estamos evaluando. Yo les puedo decir que hace 10, 15 años que empecé yo a estudiar esto de la oscilometría, pues no, o sea, nadie mandaba nada, ¿no? Pero ahorita creo que la prueba que más hago, o sea, yo tengo un laboratorio de función pulmonar, la prueba, el estudio que más mandan es oscilometría y feno. Son las dos pruebas que mandan más, por arriba de lo que mandan los adultos, quiero decirles. Entonces, es estar sensibilizando a los médicos, sobre todo a los médicos de primer contacto. Obvio, pues los pediatras es algo que tenemos nosotros que dominar porque es, o sea, sí, el asma grave a lo mejor lo va a ver el neumólogo, pero pues el típica asma, pues esos pacientes están en los consultorios pediátricos. Entonces, tenemos nosotros que ser objetivos. Y no va a estar con que a veces, pues sí, ¿no? Si lo que tengo yo es un flujómetro, no hablé aquí de flujometría, pues aunque sea con el flujómetro, ¿sí? O sea, el flujómetro es un instrumento muy, muy bueno también para evaluar estos pacientes. Hay muchas maneras, es lo que quiero decir. Y es sensibilizar, 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 que ustedes tengan más pláticas, pedirles a la industria que haga más pláticas con los médicos de primer contacto, porque son finalmente quienes ven a los pacientes inicialmente, ¿no? Y son los que tienen que convencer a los papás de que es la importancia de tener mediciones objetivas. Y claro, qué padre que el resultado salga normal, pues así es como yo quiero que esté, normal, no quiero que esté afectado, porque después viene, bueno, y cada cuándo se lo hace, porque muchos, lo que sí pasa acá es que incluso neumopedias piden el estudio para fines diagnósticos, pero después ya no lo piden para fines de seguimiento, se van por síntomas.
pero, o sea, en lo personal pienso que sí debemos de hacer estas evaluaciones longitudinales porque es la manera en que tú puedes evitar la exacerbación. Ya que tienen la exacerbación, pues ya, ¿para qué, no? Muchas gracias, Laura. Tenemos aquí una pregunta del Ujú. doctor Illescas. Felicitar a la doctora Laura por la conferencia. ¿Cómo es? No, no lo escucho, doctor, discúlpeme. Ya que la prueba del esfuerzo, el 80%. No, no, es que no alcanzo a escucharlo. Si gustas, yo te digo. Sí. El doctor Illescas se dedica a medicina de deporte. Ah, Entonces estaba viendo tus pruebas de esfuerzo y él estaba preguntando que una vez alcanzan el máximo, o sea, el 80% de la capacidad máxima de su frecuencia cardíaca, entiendo yo, sí. cuando están en la faja, ¿cuánto tiempo se tienen que mantener ahí para que la prueba esté válida? Bueno, generalmente el protocolo más o menos dura alrededor de 6 minutos, 5 o 6 minutos. Se supone que en los primeros 2 minutos, eh, ¿perdón? No, perdón, Ah, yo te interrumpí, que estábamos oyendo otra pregunta. ok, ok. Se supone que en los primeros 2 minutos uno tiene que hacer que el paciente eh, alcance ese 80% de la frecuencia cardíaca. Entonces, rápidamente estamos subiendo velocidad y después inclinación. Y una vez que ya alcanzó eso, más o menos quedan como otros 3 minutos, ¿no? O sea, mucho depende de cuánto tardó. Entonces, los dejas ahí como unos 3 minutos y ya es que los bajas para empezarle a hacer las espirometrías. Si quieren, lo que puedo hacer es que a través de Alicia yo les mando el protocolo, o sea, tenemos el procedimiento, perdón, para que lo puedan tener ustedes. Es muy, o sea, lo único que necesitan es tener un espirómetro y una banda típica sin fin que venden en las tiendas de deportes, pero eso sí, el ambiente tiene que ser frío y seco, ¿sí? O sea, un aire acondicionado para que esté frío y seco. Y esa es Claro, la prueba de reto. Ujú. ok. Yo se los mando, doctor. Ahorita voy con su segunda pregunta, doctor. Pues, ahorita tiene una pregunta el doctor Beltetón. A ver. Gracias, y qué bueno que colaboraste con nosotros. Estamos tremendamente contentos que estés unido a este esfuerzo educativo. Sabemos que Bruce Rubin es nuestro chairman en este tipo de actividades pues esperamos seguir contando contigo. Mi pregunta es, este paciente que tienes fisiológicamente y clínicamente controlado en asma, pero sigue teniendo un óxido nítrico elevado. ¿Cómo lo manejas? Bueno, pues ahí hay que evaluar bueno, primero evaluamos que se esté dando el tratamiento, pero si el óxido nítrico está elevado, eso habla de inflamación. Y primero es no parar el tratamiento y ya sea que continuamos con el tratamiento, le explicamos a la mamá cómo dar bien el tratamiento o incluso subimos, ¿no? O sea, vamos a subirle la dosis porque eso habla de inflamación aunque clínicamente esté bien, ¿eh? Porque, bueno, porque eso de clínicamente bien, pues depende quién te lo está diciendo en los niños, ¿no? Si es el propio niño adolescente que dice que todo está bien, o es la opinión de la mamá o de quién es esa opinión, de ahí la importancia de la cosa objetiva, ¿no? Pero si el feno está elevado, hay que darle tratamiento. Laura, una última pregunta. Me preguntan aquí sobre si hay alguna preferencia entre la espirometría con broncodilatador versus hacer esa prueba de esfuerzo, ese reto con ejercicio o con cualquier otro estimulador. Pero Es, yo es, entendí, pero no estoy, si estoy mal, que si te falló esa prueba con broncodilatador, entonces esta prueba de ejercicio te puede servir
como un segundo, digamos, herramienta, porque no pudiste hacer el diagnóstico, pero tal vez es bajo esas circunstancias de reto que sí logras tener esa broncoconstricción. ¿Estoy correcta? Sí, son dos momentos. O sea, uno es exactamente como dices. Yo ya le hice la prueba basal, ya le puse la prueba al broncodilatador y todo está negativo, todo está normal, pero yo sigo sospechando que tiene asma, entonces le hago una prueba de reto. Y la segunda es, puede ser que sea un paciente que yo ya conozco que es asmático, ya conozco que es asmático, pero la mamá te dice que tiene muchos más síntomas o que de plano no puede hacer ejercicio. Entonces puede ser que en condiciones de vida normal, de reposo, etcétera, el niño no está teniendo sintomatología ni nada, pero cuando hace ejercicio es cuando se exacerba o cuando empieza a tener síntomas. Entonces, es importante, aunque ya tengamos el diagnóstico, en esos casos especiales, hacerles la prueba, porque entonces uno lo puede prevenir, ¿no? O sea, y le dices, bueno, antes del ejercicio se va a poner tantos minutos antes el broncodilatador para que no se vaya a espasmar en el ejercicio. Perfecto. Laura, nos preguntan acá si hay alguna diferencia entre broncoespasmo inducido por el ejercicio y asmas inducido por Sí. el ejercicio. Sí, muchos, sobre todo en los atletas de Juegos Olímpicos de invierno, hay mucho broncoespasmo inducido por ejercicio. O sea, son condiciones en que solo cuando están haciendo ese ejercicio y en esas condiciones tan frías, etcétera, es que hacen el broncoespasmo. Entonces hay que darles tratamiento, ¿no? Pero no, pero son personas que en condiciones habituales no van a tener ningún síntoma, ¿no? Y ese sería el broncoespasmo. El asma inducido por ejercicio es un paciente que se sabe que es asmático y que al hacer ejercicio le ocurre esta situación. Y también está el asma exacerbada por el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ese es también en esos pacientes. Ahora, se me estaba yendo la idea. Lo que sí, por ejemplo, esa prueba de reto bronquial con ejercicio, también digo, no en pediatría, pues casi no lo vamos a ver, pero sí en adultos, individuos que se dedican a salvaguardar vidas, hay que ver que no tengan broncoespasmo inducido por ejercicio, ¿sí? O sea, un bombero, uno de estos que andan en la playa, ¿no? Salvando a los salvavidas, pues, esos antes de que hagan su función habría que hacerles estas pruebas, ¿no? Porque no va a ser que te estás ahogando y llega el que te va a rescatar y le dé un broncoespasmo inducido por ejercicio, ¿no? Y pues se ahogan los dos. Entonces, sí hay diferencia, aunque hay muchos que dicen que finalmente son asmáticos, ¿no? Pero bueno, sí hay diferencia entre asma inducida por ejercicio y broncoespasmo inducido por ejercicio. No, no te escucho. Está el micrófono. No, no, no estoy escuchando. Está el micrófono cerrado y no estoy escuchando. ¿No, no me oyes, Ahí Laura? está. Ahí sí ya. ¿Ya? Ya. Ok, Sí. bueno, súper. No, te estaba diciendo que preguntan si es adecuado utilizar la espirometría con oscilometría para complementar diagnóstico, ya que las dos miden cosas diferentes, o una eh, reemplaza a la otra. No lo reemplaza. Son complementarias. Ok. Entonces, depende de la sospecha diagnóstica. Lo que sí quiero decir es que, bueno, muchos pediatras como ya saben que un chiquito de 3 4 años va a costar mucho trabajo hacerle la espiro, pues se la saltan, ¿no? Y van directo y sin escalas a la oscilometría. Pero en adultos, sobre todo, piden a veces las dos. Em, mm, Dicen aquí,
Me preguntan qué ecuaciones usan para el Z-score en la población mexicana. ¿GLI o usan otra? Bueno, estamos cambiando GLI. Normalmente nosotros usábamos las ecuaciones de referencia de Pérez Padilla, que son las locales, o de Martínez Briceño, o inclusive las de Estados Unidos, las N-Haynes, de esta encuesta que hacen poblacional. Pero ahorita estamos cambiando a utilizar las de GLI. Me preguntan también si Pero hay déjame te digo algo. No, o ¿sí? sea, pueden usar, digo, porque a lo mejor ustedes quieran cambiar. Entonces, pueden usar las de GLI, pueden usar las N-Haynes, pueden usar las de Martínez Briceño. El meollo del asunto es que siempre utilizan la misma, Ah, ok, porque ok. el problema es estar cambiando de ecuaciones en el mismo paciente, pues unas te van a dar una cosa y otras te van a dar otra cosa. Entonces, como esto, lo ideal es la evaluación longitudinal, o sea, estarle haciendo pruebas pues, constantes, usen la misma ecuación. ¿Cuál te parece un tiempo apropiado para hacer una medición de seguimiento en un paciente que ya tiene tratamiento? Bueno, depende, ¿no? O sea, si viene de una exacerbación, si le acabamos de hacer el diagnóstico, pero generalmente a las 3 semanas ya Ya. podemos encontrar los cambios y después a los 3 meses. Y de ahí ya dependiendo cómo se está comportando el paciente. Em, Me vuelven a preguntar sobre las ecuaciones de referencia. Si se realizan ambas, espirometría y feno, ¿está descrito algún orden o detalle técnico de cuál hacer antes? Sí, primero se hace el feno y después se hace la espirometría. Ok, excelente charla. Creo que es importante este tipo de pláticas para reforzar el uso de las pruebas de funcionamiento pulmonar, ya que en Guatemala contamos con espirometría, prueba de reto, oscilometría, feno y DLCO. Muy bien, muy bien. Bueno, es que la Em, doctora Luisa Fernanda ha sido de los sí. mejores residentes que hemos tenido en el INER. Ella tiene una alta especialidad en fisiología y ha hecho mucho esfuerzo por traer estas pruebas a implementarlas ahí con ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno que Qué bueno. Luisa, sí, Bravo. sí, ¿Qué indican los Z-score negativos en espirometría? normalidad. O sea, un Normalidad. Z-score en espirometría quiere decir que estás, o sea, negativo. Ah, espérame, no, espérame. Negativo, ¿verdad? Dice. Sí, 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 negativo. Sí, sí, sí. ¿Qué Sí, indican los Z-score si negativos en está por espirometría? debajo de menos 1,64 valores Z, eso es anormal. Ok, Anormal. O sea, porque en la curva de distribución de la normalidad, tú te estás yendo, el límite inferior de la normalidad son menos 1,64 valores Z. Si está por debajo de eso, o sea, más negativo, eso es anormal. En oscilometría, lo que tú no quieres es que estén elevadas las resistencias. Entonces ahí no quieres que esté por arriba de más 1,645. Sí. ok. Y finalmente, ¿qué influencia tiene la presión atmosférica y la altitud sobre los valores de la espirometría? No, bueno, pues eso tenemos por ahí un estudio ya en América Latina donde comparamos en sujetos sanos cómo estaban las espirometrías por altitud, ¿no? Ujú. Desde el nivel del mar hasta 3,600 metros. Y sí, sí hay un efecto, de la altitud, sobre todo a gran altitud. O sea, Ujú. no a 2,200 como estamos aquí en Ciudad de México, ¿no? O sea, pero sí a 3,600 metros sí hay un efecto, tienen más volumen las personas que viven a mayor altitud. Pero de Ahora sí, oscilometría no sabemos. Ujú. ahora sí la última, te prometo, es que tenemos muchas Ajá. personas aquí. Pero el doctor Bravo es un médico también guatemalteco que está haciendo una especialidad justo en neumología. Él está en España y nos está preguntando cuáles son tus comentarios sobre el debate que hay respecto a si usar o no ecuaciones según la raza de las personas. Bueno, miren, lo que pasa es que yo siempre digo, yo soy una típica caucásica, como ustedes pueden ver, ¿no? Sea, ese es el medio del asunto. ¿Cómo se considera cada persona?
Y eso es Sí. una situación que incluso, bueno, no puse la foto porque yo tengo una plática de eso. Tú puedes tener la fisonomía, incluso de raza, de gente que se identifica como negra, es muy diferente entre ellos mismos. Lo mismo ocurre con los caucásicos y lo mismo ocurre con nosotros. O sea, ¿qué raza nos ponemos nosotros, no? Entonces, por eso es que Glee saca esta ecuación raza neutral, porque además se ha visto que la gente que está en esas condiciones, o sea, hay varios estudios, sobre todo en Estados Unidos, que estamos normalizando algo que no es normal. Estamos normalizando que alguien de raza negra tenga menos función pulmonar, pero tiene menos función pulmonar por mil cuestiones culturales, ancestrales, ¿no? De condiciones de vida. Entonces, esa gente, cuando nosotros le ponemos la raíz neutral, pues suben, por ejemplo, para tener acceso a un trasplante. O sea, para que un negro acceda a un trasplante, pues tiene que pasar verdaderamente, estar muy, 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 muy mal, porque si yo lo comparo contra la ecuación de raza negra, pues pareciera que esa baja función pulmonar es normal. Entonces estamos normalizando condiciones de gente que ha estado pues muy, muy vulnerable toda su vida, ¿no? Entonces yo abogo por la raza neutra. Laura, nuevamente ya no te quitamos más el tiempo. Yo creo que ahora sí ya te quitamos más de lo que debíamos, pero no queríamos desaprovecharte y te agradezco miles. Sé que ha sido un esfuerzo que llevamos, yo creo que ya llevamos como 6 meses de estar intercambiando correos, mensajitos y demás cosas, pero ha valido muchísimo la pena. Las personas, los pediatras, nosotros estamos muy agradecidos. Quería que conocieras al doctor Beltetón, que es una de las personas que trabaja mucho en neumología aquí en Guatemala. Y bueno, aquí hay un montón de gente que ya te escuchó y ojalá un día te podamos tener aquí en personita, en Ah, carne y perfecto. huesito para conocerte. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo también me siento muy honrada que me hayan invitado. Guatemala, bueno, a mí me encanta y tengo buenos amigos allá. Este, y pues enhorabuena y lo que siempre nosotros podamos apoyar, sepan que con mucho gusto lo vamos a hacer.